En este día Dios te bendiga. Mi nombre es Raúl Elizalde y soy pastor de la iglesia Casa de Oración aquí en la ciudad de Worcester, en Massachusetts. Quiero extender nuestros saludos y nuestro amor a ti que nos estás viendo, nos estás escuchando, en el amor de ese Salvador y de ese maravilloso Señor Jesús. Gracias por estar pendiente y a todos nuestros hermanos y hermanas de la iglesia. Queremos enviarle nuestros saludos, nuestros cariños y decirle que pronto nos vamos a ver y pronto nos vamos a poder abrazar y besar y todas estas cosas que acostumbramos a hacer en nuestra iglesia. Hace unos años atrás, yo era un muchacho jovencito, como de algunos 11 o 12 años, y recuerdo que estuve en un viaje con mi tía de Puerto Rico. Ella quiso viajar y visitar lo que fue su universidad, donde ella estudió, en Carolina del Norte, en un pueblito llamado Chapel Hill. Recuerdo que cuando estuve allí con ella, cayó la noche y me dio con caminar por aquel lugar donde yo estaba solo, apenas un muchachito. Y cuando caminaba era de noche, estaba muy oscuro, era un sitio totalmente desconocido. Me di cuenta que cuando quise regresar al lugar donde estaba, me encontraba perdido, totalmente perdido. Y una de las cosas que experimenté en aquel entonces y todavía recuerdo eh, eh, cómo me sentí en aquel momento, me sentí con mucho miedo, me sentí confundido, no sabía dónde estaba y todo esto llenó mi corazón y llenó mi mente. Eh, Recuerdo que después de un rato, no recuerdo qué tiempo, pero después de un rato encontré el lugar y todo se solucionó. Pero meditaba esto con relación al miedo y con relación a la incertidumbre, la inseguridad que muchas veces nosotros sentimos o que quizás podemos estar experimentando en estos momentos en que estamos viviendo. En la palabra de Dios, en el capítulo 24 del libro del Evangelio según San Lucas, la Biblia habla de dos personas que tuvieron miedo, tuvieron temor, y fueron dos judíos que iban camino a una aldea llamada Emaús, al noreste de Jerusalén. Dice la Biblia que mientras ellos caminaban, se les unió Jesús en el camino, pero la Biblia enseña que Jesús ya había muerto y había resucitado. Y ellos, dice la Biblia, que no reconocieron a Jesús cuando empezó a caminar al lado de ellos y se puso a hablar con ellos. No lo reconocieron, dice la Biblia, que sus ojos estaban velados. En otras palabras, su entendimiento estaba tapado. Ellos no sabían que el que caminaba con ellos era Cristo resucitado. Sin embargo, Jesús comenzó a hablar con ellos y comenzó a hacerle algunas preguntas. Una de las preguntas que Jesús le hizo fue por qué estaban turbados y por qué la confusión. Ellos entonces se maravillaron, dice la Biblia, y comenzaron a preguntarle a Jesús si él no se había dado cuenta de lo que había acabado de acontecer en Jerusalén. Dice la Biblia que Jesús le preguntó, pero ¿qué cosas pasaron? Ellos entonces comenzaron a decirle cómo cogieron a Cristo, cómo lo maltrataron, le hicieron un juicio, un mal juicio, lo sentenciaron a muerte y finalmente lo crucificaron. Y contaban que decía, hoy ya es el tercer día y no sabemos nada y nosotros teníamos la esperanza de que él iba a redimir a Israel. Y cuando dice redimir a Israel, está hablando de que Israel estuvo bajo el gobierno romano, del imperio romano, y ellos tenían la fe de que, muchos de ellos, de que parte de esa liberación de Cristo iba a ser una liberación política, en otras palabras, donde Israel o los judíos iban a estar libres de la bota romana, como dicen. Cuando Jesús, mientras ellos hablaban estas cosas, Jesús continuó hablando con ellos y dice la Biblia que él comenzó a citarle los profetas, los salmos, donde en el Antiguo Testamento
hablaban de Jesús y de que estas cosas que eran necesarias que acontecieran, que el Hijo del Hombre viniera, fuera maltratado, muriera y resucitara. Nuevamente, no solamente los ojos de ellos estaban velados, ellos no podían entender. Una de las cosas que nos muestra estas palabras precisamente es que el Evangelio es por revelación. El Evangelio, el Espíritu Santo tiene que revelar a nuestro corazón lo que es el propósito de Dios para nuestra vida, lo que significa este Salvador, lo que significa la muerte y la resurrección de Cristo. Quizás algunos de nosotros lo escuchamos por años y lo vimos en las películas, todas estas cosas, pero tiene que venir la revelación de Dios para poder entender precisamente esta obra tan maravillosa que Jesucristo hizo en la cruz. Estos hombres nuevamente estaban confundidos y estaban llenos de miedo. Y yo quisiera hablar un poquitito solamente con relación al miedo. Y es lo siguiente. El miedo es algo que todos lo tenemos. Más allá, nosotros nacemos con el miedo. Esto es algo que es parte de las consecuencias de la naturaleza que recibimos, esa naturaleza que la Biblia llama pecaminosa, cuando nosotros nacemos. Nacemos todos con miedo. Yo recuerdo hace muchos años atrás cuando una de mis hijas estaba bien pequeñita. Yo tenía una perrita que vivía conmigo cuando yo estaba en el seminario. Y luego cuando me casé me la traje a la casa. Y la primera vez que mi hija, siendo una bebé, se le acercó la perrita, mi hija, que nunca había visto un perro o una perra, echó marcha atrás. O sea, dio pasos atrás en señal precisamente de miedo. Y nosotros nos preguntamos, ¿quién te enseñó el miedo? ¿Quién le enseñó a ella que los perros le podían hacer algún tipo de daño? Nadie. Pero el miedo ya viene, como dije, dentro de nosotros, es parte de nosotros y muchas veces se activa por diferentes situaciones. Nosotros, como todos ustedes saben, estamos viviendo y presenciando una época de confusión, una época donde mucha gente ha traído o ha tenido y tiene mucho miedo. El miedo y la confusión ha llegado al corazón. Cuando llega la confusión, muchas veces llega el miedo, porque no sabemos exactamente las cosas que van a suceder. Estamos escuchando la televisión, especialmente está trayendo muchas noticias. Ciertamente la televisión quiere poner al tanto a las personas. Sin embargo, algo que yo expliqué en la congregación, la televisión, para vender noticias, primero tienen que vender noticias negativas, porque es la noticia que se venden. Y lo segundo, muchas veces en la televisión se crea un sensacionalismo. Es como decir, cuando tú coges una carne y la adobas y le echas un poquito de sal o de adobo para que tenga un gusto diferente. Pues muchas veces en la televisión las noticias le echan este sensacionalismo también. Y eso ha creado en estos momentos una atmósfera de mucho temor y de mucho miedo. La gente tiene miedo. La gente tiene miedo a contagiarse con esta enfermedad, tiene miedo a pasar, a recibir la enfermedad y a pasarla a otras personas. Sin lugar a dudas hay miedo de morir también por esta enfermedad. O sea, todas estas cosas que pueden ser reales, no estamos diciendo que no lo son, pero que ha invadido el corazón de las personas. La confusión crea miedo, el miedo crea también incertidumbre, porque no estamos seguros de qué va a pasar. Y esto también trae inseguridad en nuestras vidas. Sin embargo, nosotros creemos que podemos vivir sin estar bajo el dominio del miedo o bajo la esclavitud del temor cuando venimos a Cristo y cuando vivimos en Cristo y cuando aprendemos las verdades bíblicas que Dios nos enseña. Volviendo a la historia que comenzamos con aquellos dos hombres,
dice la escritura que mientras ellos caminaban, Jesús les contó, como les mencioné, las escrituras donde hablaban que estas cosas eran necesarias que sucedieran, tanto el maltrato como la muerte, como la resurrección de Cristo. Cuando llegaron a la aldea, una de las cosas curiosas que sucedió fue que eh, ellos llegaron al lugar donde se disponían a llegar y Jesús hizo, dice la Biblia, como que iba a seguir de largo, en otras palabras, como que los iba a abandonar y los iba a dejar solos. Y ellos le rogaron a Jesús. La Biblia usa el término, le obligaron a quedarse con ellos. Curioso, ¿verdad? Porque ciertamente Jesús sabía lo que estaba pasando. Jesús sabía cómo ellos estaban sintiendo. Jesús sabía lo que él iba a hacer exactamente, porque a Dios no le coge nada por sorpresa. Sin embargo, ellos le ruegan y hasta cierto punto es un acto de adoración cuando ellos le dicen, Señor, no te vayas, quédate con nosotros. Y hasta un himno hicieron, o varios himnos han hecho con relación a este pasaje. Cuando Jesús se sienta con ellos, dice la Biblia que mientras estaban en la mesa, él cogió el pan, lo bendijo y lo partió y se los dio. Tan pronto él le partió y le dio el pan a ellos, dice la Biblia que sus ojos fueron abiertos. Nuevamente, ellos no eran ciegos físicamente, sus ojos espirituales fueron abiertos y reconocieron que aquel que estaba con ellos era Jesús. Tan pronto esto sucedió, dice la Biblia que Jesús desapareció de su vista. Y ellos comenzaron a hablarse uno al otro y comenzaron a hacer como un recuento de la conversación. A veces nosotros hacemos eso, ¿verdad? Hacemos un recuento de conversaciones que hemos tenido. Y comenzaron a decirle, ¿cómo no nos ardía el corazón cuando Él nos hablaba estas palabras? En otras palabras, ellos estaban dando testimonio de las maravillas que Dios hizo y de la palabra, cómo Dios estaba usando, su presencia estaba en una forma muy especial en aquel lugar. Luego dice la Biblia que ellos fueron a donde estaban los otros discípulos y fueron a contarle las cosas que habían acontecido y que había sido su experiencia. En este día yo quisiera unirme a ti, quisiera pedirte cómo nosotros o que nosotros podamos vencer el miedo, vencer el temor, y que aunque nosotros podamos escuchar diferentes tipos de noticias, que puedan llegar malas noticias, sea porque lo estamos viendo en la televisión o porque nos llega una mala noticia a nuestra vida, puede llegar una noticia de una enfermedad que tengamos o de un familiar que haya muerto. ¿Cómo nosotros podemos estar firmes creyendo esa palabra de Dios sin dejar que el miedo domine nuestra vida o sin dejar que el miedo pueda llegar a hacer que caigamos en la desesperación? Eso es algo bien importante. Y una de esas verdades quisiera, aunque sea dejártela a ti en este día, y es lo que dice en Primera de Juan, capítulo 4. El apóstol Juan escribió en el verso 18 que en el amor no hay temor, sino que el verdadero amor echa fuera el temor. Quiere decir que el miedo, como dije, es parte de nosotros, cierto. El miedo va a llegar a nuestra vida en diferentes situaciones, diferentes circunstancias, diferentes noticias. Puede tocar a nuestra vida, puede inclusive estremecer nuestra vida dependiendo de la noticia que sea. Pero el miedo no tiene que, y la turbación o la confusión no tiene que dominar nuestra vida. Por causa de que el amor perfecto de Cristo mora en el creyente, en nosotros. Nosotros podemos estar firmes, sin tener miedo, en medio de toda esta situación que está sucediendo, en medio
de tanto caos, de la incertidumbre que no se sabe cómo esto va a salir, qué tiempo va a durar, si llega o no llega la cura, cómo va a resultar la economía, si las personas van a perder trabajo o no. Ya sabemos que hay personas que han perdido trabajo, le han quitado horas. O sea, todas estas cosas que son realidades y que nosotros tenemos que lidiar con ellas. Sin embargo, el amor de Dios es más poderoso. Lo que quiere decir es que si yo creo a su palabra, nuevamente, utilizamos aquí el elemento de la fe. Si yo tengo fe que a pesar de que estoy viendo una realidad, su palabra es una realidad todavía más grande, más poderosa que la que yo estoy escuchando en las noticias, eso me va a dar confianza, me va a dar seguridad para nosotros poder vivir confiados. Nuevamente, el miedo va a tocar a nuestra vida, va a tocar a nuestro corazón, es real, es real. Hay veces que las personas cuando ven que otros tienen miedo, no entienden y a veces dicen, pero ¿cómo es posible si no le ha pasado nada o le pasó algo muy pequeño? Pero para esa persona el miedo es real. Hay veces que es imaginario, que la persona lo tiene en la mente, pero para ella o para él, ese miedo es real. Así que no debemos menospreciar o subestimar personas por el hecho de que tengan miedo, pero hay unas promesas poderosas en la palabra de Dios. Hay unas promesas poderosas, y esa promesa es que Él va a estar con nosotros todos los días. Antes de Jesús ascender a los cielos, en el capítulo 28 de Mateo, Jesús les prometió a los discípulos que Él iba a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo, todos los días. En otras palabras, que Jesús no te va a dejar. Jesús no me va a dejar. Él va a estar con nosotros. Aún en los momentos difíciles o cuando llega la mala noticia, Él va a estar con nosotros. Él no se va a ir. Y lo otro que prometió Jesús, el mismo Jesús, fue que Él iba a enviar el Consolador, el Espíritu Santo. Y que ese Espíritu Santo no solamente iba a estar con nosotros, pero iba a estar dentro de nosotros. De manera que ahora tenemos sus promesas y tenemos la realidad de que Él vive y mora dentro de nosotros como creyentes en Cristo. Eso es algo maravilloso. Eso es algo maravilloso. Cuando tú te levantes en la mañana y mires por la ventana y veas soleado, dices, ay, qué bueno, qué lindo, hay esperanza. Pero cuando tú te levantas en la mañana y veas que está nublado, o que está tronando, o que hay tormenta, o que el cielo se ve totalmente gris, oscuro, que tú y yo podamos vivir confiados, decir, no, no importa cómo esté el día, no importa lo que yo escuche, no importa las noticias que den, yo puedo vivir confiado. ¿Por qué? Porque mi fe está en las promesas de su palabra. Y sus promesas no fallan. Sus promesas no cambian, dice la Biblia. Sus promesas son fieles y son verdaderas. Nosotros los hombres fallamos, pero Dios no falla. Y las promesas de Dios son reales. En este día, yo quiero que tú pongas toda tu confianza, no en los hombres. Como dije, los hombres fallamos. No en los doctores o en aquel que es experto en tal materia o en ciencia. No, no. Nuestra confianza tiene que estar en Jesús. En Jesús. El cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, pero mis palabras no pasarán. Podemos confiar en Él. Él nunca ha fallado, Él nunca falla y Él nunca fallará. Y en esa confianza podemos descansar de que vamos a llegar, como dice, a puerto seguro. Alguien dijo en una ocasión, y es muy cierto, la tormenta no durará para siempre. No durará para siempre. Dios nos va a dar la fortaleza, Dios nos va a dar el consuelo para que nosotros podamos soportar. Vamos a acercarnos a Dios. Vamos a creerle a su palabra. Vamos a buscarle en esa oración, en ese ruego. Vamos a ampararnos y a leer esa palabra de Dios que nos fortalece.
Quizás debamos apagar el televisor y leer más la palabra de Dios para poder vivir y recordar todas esas promesas tan maravillosas que Él tiene para nosotros. Y vamos a compartirla con otros. Si encuentras un hermano, una hermana o alguien que esté viviendo bajo el miedo y la confusión, que podamos llevarle esa palabra de aliento, esa palabra de vida, esa palabra de esperanza que Dios nos ha dado en las Escrituras y en la Biblia. Podamos orar con el hermano y decirle, yo voy a orar contigo porque yo sé que nuestro Dios poderoso es para darte la fuerza y para librarte de todo miedo y de todo temor. Él es bueno, Él es maravilloso. Él está más cerca de lo que tú y yo creemos. Él está cerca a tu lado. Él está cerca a mi lado. Y nosotros podemos clamar a Él y buscar su rostro. Y Él lo va a hacer. El Señor te bendiga. Quiero que nuevamente que podamos acercarnos a Dios y que podamos ser luz en medio de un mundo que está en tinieblas. Mis saludos de corazón, mi amor hacia ti. Dios te cuide, esa es su promesa y ese es mi deseo. Y será hasta la próxima. Saludos, Dios te bendiga.